Claro, parte del panorama ha sido la adaptación a la nueva realidad y sobre todo, bueno, la irrupción de los comercios más grandes que comienzan cada vez a quitar el espacio para justamente conversar acerca de lo que fue la celebración de ayer, pero también cómo ha ido evolucionando un poco el tema acá en nuestra región del Biobío. Estamos con Sara Cepeda, quien es presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero, consultarle acerca del evento de ayer. ¿Cómo estuvo? Me imagino que con harto marco de público, al menos así lo hemos conversado. Sí, bueno, efectivamente ayer celebramos, ¿no es cierto?, nuestros 90 años. 90 años no los cumple cualquier gremio, ¿no es cierto? Pero además ayer fue un día bien emblemático porque es el día 6 de junio, que es el Día Nacional del Comercio. Así que fue mucha gente, ¿no es cierto?, sobre las perspectivas que nosotros teníamos, porque fue un día lluvioso, pero fue bastante gente. Tuvimos presencia también de nuestro presidente nacional, ¿no es cierto? Así que hubieron presentes también, ¿no es cierto?, de las diferentes cámaras de comercio de la región del Biobío, que también pudieron acompañarnos. Una instancia de celebración, pero también de conversación, de diálogo en torno a algunos de los cambios que nos presentaba ahí Miguel Molina en el informe. ¿Cómo ha estado también en este último tiempo? Recordemos que hace unos meses atrás habíamos podido conversar, habían cifras negativas, sobre todo en aquellas fechas claves, como lo es Navidad, como lo es estas fechas que justamente la gente busca para poder, Año Nuevo, para poder armarse un poquito de cosas en el comercio, pero lamentablemente no había tenido un auspicioso pasar. ¿Cómo ha cambiado también el panorama en estos últimos años? Bueno, hubo un recordatorio, ¿no es cierto?, porque son 90 años, ¿no es cierto?, y notamos siempre un quiebre que hubo desde el estallido social y después la pandemia, como que hubo un antes y un después de cómo funcionaba el comercio a nivel nacional, porque no tan solo cambió la forma de vender, también cambió la forma de cómo comercializar, ¿no es cierto?, y también cómo atender a nuestros clientes. Preparar también la preventa y la posventa, y este mundo nuevo que se abrió para muchos locatarios, ¿no es cierto?, que fue el mundo de la venta online. Si bien pensamos nosotros como comercio detallista que el comercio nunca va a cerrar, el comercio tiene que permanecer porque independiente, ¿no es cierto?, de que la gente busca más modernidad, más rapidez, la atención que tenemos, la fluidez que hay entre el público y la persona que atiende, ¿no es cierto?, eso no, es algo que no se puede superar, que algo que no se puede debatir por nada, y además que damos empleo. Nosotros, el comercio penquista, da casi el 80% de empleo a mujeres, que son sustentadores de sus hogares. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos es cuidar el comercio detallista y poder, ¿no es cierto?, trabajar con ellos, o sea, y también que la gente prefiera el comercio establecido. Otro tema es la seguridad de lo que hechos que han ocurrido en algunas galerías, por ejemplo, en la Galería Alessandri. Recuerdo que nosotros fuimos a cubrir justamente un evento ahí. Nos señalan, por ejemplo, que tienen que estar muy atentos, locatarios y locatarias tienen que estar muy atentos porque al estar abierto la gente obviamente inescrupulosa aprovecha una distracción para sustraer algunos productos. ¿Cómo ha estado también el trabajo con las autoridades acerca justamente de la seguridad dentro de estos espacios? Bueno, el problema principal que nosotros tenemos es el tema de inseguridad, el tema del robo y el tema de la delincuencia que está desbordado, ¿no es cierto?, no tan solo en el centro de Concepción, sino que a nivel país. Pero nosotros acá en Concepción estamos muy afectados, ¿no es cierto?, por el hecho de que el nivel de violencia que sucede, ¿no es cierto?, no son como los que de años anteriores también. O sea, y tampoco hay horas determinadas, porque antes decían, no, que en la noche, ¿no es cierto?, cuando los locales están desocupados. Hoy en día no hay horario, o sea, en cualquier momento entran al local, ¿no es cierto?, amenazan a la trabajadora, al vendedor, ¿no es cierto?, y le roban una prenda de vestir de bajo costo, y el nivel de violencia, ¿no es cierto?, es el que a nosotros nos sorprende como locatarios, porque hace años anteriores iba alguien, te robaba, no sé, una prenda de ropa y salía arrancando. Hoy en día, si no le producen el daño al local o no le producen el daño físico, ¿no es cierto?, al trabajador, no es suficiente. Hemos trabajado y estamos trabajando con las autoridades, es un trabajo incesante que realiza la Cámara de Comercio con todas las mesas de trabajo, tanto con Carabineros, con PDI, ¿no es cierto?, con la municipalidad, delegación presidencial, pero esto
es insostenible, realmente no hay soluciones, estamos cansados de golpear la mesa y golpear la puerta, ¿no es cierto?, para que nos puedan escuchar y que puedan tomar medidas reales a corto plazo, porque eso realmente hoy en día no se está viendo. O sea, estas reuniones con las autoridades correspondientes no están siendo fructíferas. Exactamente, no están siendo fructíferas, no, estamos cansados de llenar encuestas, estamos cansados que nos digan, oigan, tienen que informar, ¿no es cierto?, cuando se les forman algún tipo de delito, ¿no es cierto?, tienen que hacer la denuncia. Nosotros tenemos locales que los han asaltado 3, 4 veces. Entonces me dicen, ¿para qué vamos a ir a hacer otra denuncia más? O sea, si esto queda en nada, ¿no es cierto?, en el juzgado. Y no hay ninguna solución. Por eso nosotros el llamado que hacemos es que el gobierno de Chile, ¿no es cierto?, en conjunto con nuestros parlamentarios, hagan el trabajo y hagan la pega, porque esto, si no, se nos va a escapar de las manos. Por ahí también tendrá alguna relación con que esta es una realidad que vivimos acá, en la región del Biobío, el tema de cómo funciona el comercio, de lo tradicional que lleva, que a lo mejor nos está poniendo en perspectiva desde Santiago, desde el gobierno central, no se le está poniendo el énfasis necesario a lo que ocurre acá en nuestro territorio. Exactamente, nosotros, de hecho, ese es un llamado que se hizo ayer incluso en nuestra celebración, y el llamado se hizo a las autoridades y a los diputados que por favor legislen en base a las regiones y legislen en base a las comunas y que trabajen en base a las comunas y no lleguen y lancen una idea, ¿no es cierto?, aleatoria a nivel país, cuando la realidad del norte es totalmente diferente a la realidad que tenemos nosotros. Y no todo lo como son los hechos de delincuencia en Santiago, no son las mismas réplicas que son acá en la zona. Acá nosotros incluso nos implica hasta el cambio del tiempo. Cuando llueve, ¿no es cierto?, o hay tormentas eléctricas, que es lo que pasó un fin de semana acá, vienen a robar y hacen todo, o sea, se tira todo y destruyen todo. Entonces, las políticas que están tomando son a nivel central, no a nivel regional. Para cambiar un poco el tema de lo que es la seguridad, nosotros también conversamos justamente con locatarios y locatarias del centro penquista en torno a lo que es la nueva aplicación de la ley 40 horas. Nos dijeron que hay muchas complicaciones al respecto, sobre todo por el tema de los turnos. Desde el gobierno, desde la misma ley en sí, se trata de que tanto empleador como empleado puedan conversar, pero el tema es cómo funcionan los horarios del comercio, cuáles son las adaptaciones que tienen que tener, que justamente nos decían las personas que no eran como pensados para ellos, que había que hacer demasiadas cosas, que no era tan simple los pasos, a pesar de que hubo un tiempo de adaptación, pero ¿cuál es la realidad en general también? ¿Cuál es lo que ustedes han podido recabar del panorama completo en torno a esta aplicación acá en la región? Bueno, la ley de 40 horas, ¿no es cierto?, ha sido muy compleja para poderla poner en práctica, porque si bien la mayoría si hablamos de comercio detallista, ¿no es cierto?, se acogió a la reducción de 1 hora semanal. Pero 1 hora semanal, si bien dicen, hoy es 1 hora semanal, pero como está hoy día la situación económica, no era el momento. Si bien muchas empresas han llegado a acuerdo con sus trabajadores, ¿no es cierto?, en reducir 50 minutos un día de semana y 10 minutos el día sábado, que realmente lo encontramos medio ilógico, porque todos decíamos, ¿y por qué el día sábado no se le reduce 1 hora? Que era lo más práctico y que era más saludable también para que se cumpliera, ¿no es cierto?, la función de la reducción de esta hora, para que la gente tuviera más tiempo para hacer sus cosas. En sí ha costado bastante porque el sistema de turnos, nosotros no tenemos sistemas de turnos grandes, nosotros funcionamos desde las 9:30, 10 de la mañana, ¿no es cierto?, hasta las 19 horas, y la mayoría toma 1 hora de colación. El costo igual es alto, o sea, todos dicen, oye, es 1 hora, pero para la pequeña empresa, o sea, para el pequeño locatario, prácticamente el dueño es el que tiene que estar supliendo la hora del trabajador. O sea, es más trabajo, ¿no es cierto?, para el pyme, ¿no es cierto?, y para el dueño del local. Que eso te diría yo que casi el 70%, por lo menos de nuestros asociados, está haciendo eso. El dueño está supliendo la hora del trabajador, porque no podemos cerrar antes. O sea, dicen, oiga, cierren antes, trabajen 1 hora menos. 1 hora menos hoy en día significa no pagar los gastos comunes o no pagar la luz del local, porque esa es la situación que se está viviendo hoy en día. Y lo otro es el tema de que se prometió cuando se lanzó el tema de las 40 horas, de que nos iban a ayudar. Las ayudas no han llegado. Se habló también de que nos iban a ayudar en cómo mejorar la productividad. Tampoco ha habido esa iniciativa. Claro, porque nosotros también nos encontramos con la realidad que nos decían ya,
Pero agreguemos un turno más, pongamos que agregamos un turno más, pero tampoco es posible porque a las 19 horas acá en el centro penquista y en realidad el panorama en gran parte de la región del Biobío es que la gente deja de transitar. El público y la movilidad baja considerablemente desde las 19 horas en adelante. Nosotros también nos encontramos con esa realidad que nos decían, nosotros lo intentamos, abrir un poco más tarde, o sea, cerrar, abrir más tarde o abrir más temprano, cerrar más tarde, pero no sirve, son el horario fijo de 9 a 19 horas y eso es, y de ahí nada más, pues si no ya comienza a haber más pérdida y obviamente considerando también la realidad de lo que nos mencionaba. ¿Cuál es también, aparte de lo que hemos conversado, otros de los temas que han identificado para, al marco también de estos 90 años, de lo que ha sido el trabajo, de lo que ha sido también obviamente la Cámara de Comercio de Concepción, de lo que es el trabajo no solo acá, sino que también con las otras entidades? Mire, nosotros como Cámara de Comercio, el otro tema que también estamos muy preocupados y que nos tiene mucha incertidumbre, ¿no es cierto?, es el pacto fiscal. El tema del aumento de impuestos a las personas, ¿no es cierto?, también nos va a afectar. Y eso de no saber y no tener las reglas claras, también produce incertidumbre y te impide, ¿no es cierto?, poder proyectarte hacia el futuro. O sea, nosotros antiguamente decíamos, no, tenemos una proyección económica de aquí a un año o a 6 meses. Hoy en día, en base a toda esta incertidumbre que hay, ¿no es cierto?, con el tema laboral, con el tema del pacto fiscal, el tema de la reforma previsional, que igual nos afecta, porque si bien ese 6%, ¿no es cierto?, va a costa del empleador, pero tampoco nos preguntaron a nosotros. O sea, el gobierno conversó, pero con la gran empresa, pero con la pyme regional no conversó. Jamás se acercó a la Cámara de Comercio o a las pymes de la Unión de Gremios Pyme Regional, no se acercó. Y cuando hubo este encuentro en Irade, donde vino el ministro Marcel, ¿tampoco? Irade es gran empresa, estamos hablando de las pequeñas empresas. No, pero ahí aprovechando el viaje del ministro, tampoco hubo acercamiento, y eso nosotros damos fe que no hubo acercamiento. Nosotros, independiente, como Cámara de Comercio, en la región del Biobío, también existe la Unión de Gremios Pyme Región del Biobío, donde están diferentes sectores económicos y no hubo ningún acercamiento. O sea, con la pyme real no hubo acercamiento. Bueno, esa es la realidad que nosotros también queremos mostrarle a propósito de estos 90 años de la Cámara de Comercio de Concepción. Le agradecemos, Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Y nos vamos a separar brevemente con esta temática importante, muy importante, sobre todo por lo que tiene relación con la historia, el arraigo, la cultura acá en la región del Biobío. Y con esto nosotros nos separamos brevemente y ya regresamos con más de nuestro noticiero. Pero antes, mire, imágenes en vivo y en directo de lo que ocurre a esta hora en la ruta 160. Esto es el cruce Michaihue. Paciencia, paciencia. Mire lo que está ocurriendo, mire lo que está ocurriendo. Eso es lo que no tiene que suceder. Vehículos que avancen a pesar de que está ahí peligrando el rojo en amarillo, pero los vehículos se quedan ahí parados y lamentablemente también interrumpen el tránsito de las personas y de los vehículos que van hacia Coronel. Bueno, esta es la realidad. Continúa el atochamiento de la ruta 160. Nosotros nos separamos, regresamos en breve.